Vamos a ver. Vamos a pasar lista primero, porque siempre me piden el reporte. Bien. Cristian Ajín. Presente. Eddie Alonso. Presente. Edgar Ardón. Buenas tardes, presente. Julio Arévalo. Presente. Mayreni Arriaga. Presente. Carlos Barrios. Andrea Bonilla. Presente, Inge. Andrés Betancourt. Presente, ingeniero. William Cano. Presente, ingeniero. Brian Cruz. Presente. Erika del Cid. Presente, Inge. Alan Echeverría. Buenas tardes, Inge. Presente. Brian Escalante. Presente, ingeniero. Juan Carlos Espinosa. Presente, ingeniero. Jonathan Flores. Presente. Jonathan Hernández. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Byron Klein. Presente, ingeniero. Fátima Lemus. Presente, ingeniero. Anabela López. Presente, Inge. Eric López. Presente, Inge. Jennifer Marroquín. Gustavo Mérida. Presente. Brandon Monterroso. Presente, Inge. Marcelo Oliva. Presente, ingeniero. Luis Orellana. Presente, ingeniero. Wilder Ortiz. Neri Osorio. Brando Pérez. Presente, ingeniero. Sherlyn Ramírez. Presente, ingeniero. Carmen Rodríguez. Presente, ingeniero. Elvita Santizo. Presente. José Segura. Presente, ingeniero. Freddy Torres. Presente, Inge. Rudy Sick. Presente, ingeniero. Michael Zúñiga. Presente, ingeniero. Ok. Faltó Neri Osorio. Presente. Jennifer Marroquín. Y Carlos Barrios. Ya está. Faltaron 1, 2. Bien. Permítanme un momentito. Voy a llenar el reporte semanal de asistencia porque si no después se me olvida. Y ahí ponemos que simplemente faltaron 2 y listo. Permítanme. Bien. Solo voy a regresar a un detalle de algo que vimos la semana pasada. En la parte de emplazamiento de los locales, el artículo 110, el inciso C, decía
si el principal riesgo de incendio se deriva de una posible explosión de materiales explosivos determinados en la norma NFPA 704 entre uno y otros locales se colocarán muros de tierra de 1 metro de anchura en la cúspide y con la pendiente natural de reposo hacia la base de altura superior de 1 metro a la de los locales que se separen. En la base van a estar separados 1 metro y es un muro de tierra de 1 metro de altura. Si es de tierra, significa que va a ser de adobe o una cosa más o menos de este tipo, pero en la parte de arriba tiene que tener 1 metro de altura. Así es cuando estamos trabajando con materiales explosivos. Pero también habla de la norma NFPA. La norma NFPA 704 es la que específicamente nos muestra. Y esa norma se refiere a este diamante que aparece acá. Les puse la norma dentro de los módulos del curso. Está en semana 10, del 29 de agosto al 4 de septiembre. Hay algo de manipulación normal de cargas y también está la norma NFPA 704. Hay una leve explicación de la norma, no está toda completa. Entonces, la norma esta no es la única. Hay varias. Pero como nuestra reglamentación de ella habla, esta norma explica el diamante de materiales peligrosos. Y se utiliza para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos, pero no estamos hablando de cuando los estamos almacenando, sino cuando nosotros vamos a transportar esos productos envasados. Si nosotros los tenemos almacenados en un recipiente que sirva para transportar o mover ese producto, entonces aplica esta norma. Entonces, se emplea para el transporte de productos envasados y a granel y no para el almacenamiento estacionario. Si ustedes tienen un producto peligroso y lo almacenan de forma estacionaria, pues van a tomar todas las precauciones que ese producto necesite. Pero para trasladarlo es otra la historia. En las gasolineras, una cosa es el vehículo que transporta el combustible y otra cosa es cómo se almacena en la gasolinera. En la gasolinera, para evitar el riesgo, pues están enterrados, están bajo tierra. Entonces, este diamante de materiales peligrosos es el que está aquí a la derecha. Tiene 4 colores. Del otro lado, la otra imagen es la metodología europea, que ahí indica la metodología europea que cada una de las divisiones del contenedor en que vamos a transportar nuestro material peligroso tiene que ir identificado, tienen que saber qué va en cada una de esas cosas y utilizar un código totalmente diferente para explicar cuál es la forma de manejarlo. Mientras que aquí, en toda América, se utiliza este diamante y simplemente, aunque tengamos 5 materiales diferentes, ponemos las indicaciones del material de mayor peligrosidad. Bueno, vamos a tratar de explicar el diamante. Es este. Está compuesto por 4 partes. Las 4 divisiones tienen colores asociados con un significado. La parte azul son los peligros para la salud.
El rojo indica la amenaza de inflamabilidad o qué tan inflamable es este asunto. Y el amarillo, el peligro por reactividad, es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres... Perdón, ¿alguien preguntó algo? Jennifer Marroquín. Ya pasé a asistencia. Vamos a ver si... Permítanme un momento. Vamos a ver. Está bien lenta la plataforma. No sé por... Me imagino que es la lluvia. Ahí. Bien. Entonces, les decía que este diamante está dividido en 4 partes. Cada color se asocia con algo. Entonces, el azul, peligros para la salud. El rojo, amenaza de inflamabilidad o amenaza para ver qué tan inflamable es el producto. El amarillo es el riesgos por reactividad. Y la parte blanca es para algunas indicaciones especiales que pueda llevar el producto. Entonces, calificamos de 1 a 4 para saber si es una cosa inicua o si es una cosa muy, pero muy peligrosa. Entonces, si es peligro para la salud, si es un veneno mortal, le ponemos el número 4 en la parte azul. Y si es algo normal que no sea dañino, le ponemos un 0. Dependiendo de la forma en que nosotros lo clasifiquemos o que el fabricante del producto lo clasifique. El riesgo de inflamabilidad. 0 es que es un material que no va a arder o no es combustible. Y 4 es un material que se enciende a menos de 25 grados centígrados. Imagínense un nivel 3 que arde a menos de 37 grados centígrados. Es normal que en Escuintla a veces la temperatura llegaba a 38, 40 grados. El riesgo por reactividad, si el material es estable, ahí está, perdón. Si se vuelve inestable con el calentamiento, si genera un cambio químico violento. Un cambio químico violento son los materiales que explotan. O, número 3, si puede explotar por choque. O número 4, si puede explotar aunque no haya choque. Digamos que este es el diamante al cual hace la referencia nuestra legislación nacional. Entonces, en la parte azul, si nosotros ponemos un 0 de poco peligroso, son materiales bajo cuya exposición en condiciones de incendio no existe otro peligro que el del material combustible ordinario como el cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común. Si hay un incendio, la sal no va a reaccionar. Si en la parte azul le ponemos el número 1, son materiales que causan irritación, pero solo daños residuales menores, aún en ausencia de tratamiento médico. Son aquellas cositas de que causa una pequeña irritación, pero no necesitamos tratamiento. Entonces, bajo esta escala de 0 a 4, nosotros etiquetamos nuestros productos para poderlos transportar. A eso se refiere a la legislación nacional. En la parte de peligros específicos, ahí podemos poner si el material es inflamable, si no se debe mezclar con agua, si es tóxico, si es radioactivo, si es corrosivo,
si es un oxidante, un ácido o si es algo alcalino. Bien, ¿hay alguna pregunta? Entonces, cuando nosotros vamos a transportar algún material que implique algún tiempo de riesgo, lo tenemos que etiquetar de esa manera. Otra cosita que les quería comentar. Más adelante, habla de iluminación antideflagrante. La iluminación antideflagrante son este tipo de lámparas que están encajonadas o protegidas con algún tipo de armadura que hace que una chispa dentro de la lámpara no llegue hacia nuestro entorno, en caso de que estuviéramos en una atmósfera contaminada y que pudiera encenderse por la chispa de un cortocircuito en las lámparas. Entonces, esta es la iluminación antideflagrante. Me cuesta decirlo, pero bueno, ese es el término. A ver, ahora vamos a regresar al reglamento, permítanme. Miren, ahí se acuerdan que hay una tarea para el segundo examen parcial. Sí. Digamos que el video es bien entretenido y se trata de otro caso real, muy, pero muy interesante. Que no se les vaya a olvidar. Bien. Hablamos de las condiciones higiénicas de naturaleza física, iluminación, disposiciones generales. El artículo 158 dice: todos los lugares de trabajo o de tránsito deben tener iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten. El artículo 159. Siempre que sea posible, debe de emplearse la iluminación natural, intensificándose en máquinas, lugares de trabajo con riesgo de caídas, escaleras y salidas de emergencia. La iluminación natural. Cuando existe iluminación natural, se debe evitar en lo posible las sombras que dificulten las operaciones a ejecutar, procurando que la intensidad luminosa de cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los reflejos y deslumbramientos al trabajador. El artículo 161. Se debe realizar una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario, de las ventanas, domos y superficies, que su propósito o fin sea permitir la iluminación natural para asegurar su constante transparencia. El artículo 162. El área de las ventanas, domos y superficies que su propósito sea permitir la iluminación natural debe presentar como mínimo un 17% de la superficie del suelo o piso del local. 17% del área de superficie es lo que tenemos que tener en área para ventanas o para iluminación. Ahora vamos con la iluminación artificial. En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural, o esta sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales, se debe emplear iluminación artificial. Cuando la índole del trabajo exija una iluminación intensa en un lugar determinado, se debe combinar la iluminación general con otra local complementaria, adaptada a la labor que se ejecute y dispuesta de tal modo que evite deslumbramientos.
El artículo 165. Se debe evitar contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus 3 dimensiones. El artículo 166, para evitar deslumbramientos. Ya habíamos visto una gráfica con eso nosotros. Dice, no se debe emplear lámparas sin pantallas protectoras o difusoras a menos de 5 metros del suelo, exceptuando de este requisito aquellas que en proceso de fabricación se les haya incorporado de modo eficaz protección antideslumbrante. El ángulo formado por el rayo luminoso procedente de una lámpara descubierta con la horizontal del ojo trabajador no será inferior a 30 grados. El inciso C. Se debe utilizar para el alumbrado localizado reflectores opacos que oculten completamente al ojo del trabajador la lámpara, cuyo brillo no deberá ocasionar deslumbramiento reflectivo. Inciso D. Los reflejos o imágenes de las fuentes luminosas en las superficies brillantes deben ser evitados pintando las máquinas de colores mate. El inciso E. Se prohíbe el empleo de fuente de luz en mal estado. El inciso F. Cuando se emplea iluminación fluorescente del montaje debe ser doble. Debe hacerse el reparto de lámparas sobre las 3 fases del sector. La superficie iluminada debe ser homogénea y no debe ser alimentada con corriente que no tenga al menos 50 periodos por segundo. Esto es un error. Corriente que no tenga al menos 50 periodos por segundo. La frecuencia de la corriente eléctrica en toda América es de 60 ciclos por segundo. En Europa es de 50 ciclos por segundo. Y en ninguna otra parte del mundo se utiliza una frecuencia que sea de menos de 50 ciclos por segundo. Así que a mí me parece que es un error haberlo señalado ahí. Porque en nuestro medio, todo el sistema internacional interconectado de distribución de energía está a 60 ciclos por segundo. Ahora, dice en su frecuencia debe utilizarse una pantalla difusora y de protección que permita una distribución homogénea del haz luminoso y el posible desprendimiento de un fluorescente. El inciso G. En los locales con riesgo de explosión por el género de sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminación debe ser antideflagrante. Es a esta a la que me refería con las lámparas que están totalmente cerradas y que no permiten que una chispa que se genere en la lámpara llegue al ambiente. El inciso H. La iluminación artificial debe ofrecer garantías de seguridad, no viciar la atmósfera local ni presentar ningún peligro de incendio o explosión. Ahora, la intensidad de la iluminación artificial. Dice, los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo deben ser los establecidos en la siguiente tabla, considerando las exigencias visuales de la tarea que se desarrolla. Nos habla de la zona de trabajo, la exigencia visual y el nivel mínimo de luces en las áreas de trabajo. Quiere decir que asumen que en cada área de trabajo vamos a tener un luxómetro que nos permita medir esa intensidad de luz. Entonces, si la exigencia visual es baja, nos dice que tiene que ser entre 100 y 150 luxes. Ya habíamos visto una gráfica en que en función de la fuente de luz y la distancia, nosotros podemos calcular esta intensidad lumínica. Por ejemplo, en las escaleras y pasamanos, que la exigencia visual es media,
nos pide entre 150 y 200 luxes. Y donde la exigencia visual es alta, nos pide entre 200 y 500 luxes. Ahora, por ejemplo, en el área de laboratorios ya se va para arriba, entre 500 y 1000 luxes, o en control de calidad. Entonces, dependiendo del área de trabajo y el nivel de exigencia visual que esto requiera, nos va a pedir una cantidad diferente de luxes. El máximo está, por ejemplo, en el área de oficinas, donde es la redacción o el archivo, entre 1500 y 2000 luxes. Lo mismo en la parte de bodegas y talleres, en el trabajo de inspección y selección del producto o en el trabajo mecánico o manual, entre 1500 y 2000 luxes. Restaurantes y cocinas. Los cuartos de examinación en los hospitales. Vean ustedes lo que son quirófanos y salas de operaciones, entre 1000 y 3000 luxes. Entonces, ahí está la notita que cuando se indican valores de nivel de intensidad lumínica es mejor establecer rangos de un valor mínimo y máximo, puesto que tanto el déficit como el exceso tiene efectos perjudiciales en la vista de los usuarios. Ahora pasamos a la iluminación de emergencia. En todos los lugares de trabajo que cuenten con instalaciones con más de una habitación, se deben disponer de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos durante 90 minutos una intensidad de 10 lux promedio en el inicio y un lux a lo largo de las vías medidas a nivel del suelo, según la normativa vigente. Nos pide iluminación de emergencia. La mayoría de centros de trabajo no la tienen. A ver, perdón que acaba de pasar un camión. Ahora habla de la ventilación. Todos los lugares de trabajo deben contar con un sistema de ventilación que asegure la renovación del aire en relación con la calidad del perfil laboral y mantenga la temperatura en niveles tales que no resulte molesta o perjudicial para la salud de los trabajadores. Es prioridad el implementar el funcionamiento de un sistema que permita acondicionar el aire de tal modo que regule tanto la temperatura, la ventilación y circulación del aire. Para que la ventilación sea suficiente, debe ser mayor o igual a 50 metros cúbicos por hora y por trabajador. Este debe ser calculado estimando una renovación de 4 a 8 veces por hora en ambientes de oficina. La velocidad de circulación del aire para ambientes confortables debe prevalecer en 20 centímetros cúbicos por segundo, pero en ambientes calurosos debe situarse entre 50 centímetros cúbicos y 1 metro cúbico por segundo. En ningún caso, el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la porción de 50 por 10.000 unidades y el monóxido de carbono de 1 en 10.000 unidades. Se prohíbe emplear braseros o sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre que no impliquen riesgos de incendios o explosión. El artículo 170.
La renovación del aire puede hacerse mediante ventilación natural o artificial, debiendo tomarse en cuenta las consideraciones siguientes. A. Número de trabajadores. B. Naturaleza del proceso de trabajo. C. Velocidad y entrada del aire. D. Humedad del ambiente. E. Bienestar térmico de los trabajadores. El artículo 171. En aquellos centros de trabajo donde se utilicen o emitan gases inflamables, debe ser necesaria la ventilación y el control para evitar que estos alcancen sus límites de inflamabilidad. Artículo 172. En los ambientes de trabajo contaminados o que por la misma naturaleza se emitan gases, polvos u otras sustancias que afectan las normas de calidad del aire, debe ser necesario contar con las suficientes aberturas tales como ventanas, puertas, ventilación general o localizada, rejas de entorno, campanas de evacuación, las cuales deben colocarse cerca de las fuentes de calor o de las fuentes de los contaminantes o calor para impedir cualquier escape hacia el conjunto general del aire. Ahora vamos con las radiaciones. Permítanme un momentito. Cuando hablamos de radiaciones, actualmente el mayor problema con las radiaciones en las áreas de trabajo no se da en los centros médicos, porque usualmente los radiólogos tienen personal bien entrenado para no exponerse ellos a las radiaciones. Pero cuando se utiliza con fines de seguridad, por ejemplo, aeropuertos y algunas instituciones gubernamentales, donde te revisan por completo antes de entrar, la persona que es revisada pues solo recibirá la radiación 1 o 2 veces, pero el empleado que está haciendo el trabajo, como se ve ahí a la señora, ella está expuesta a la radiación todo el día. Y es ahí donde tenemos el problema de radiaciones en los centros de trabajo. Entonces, las normas federales estadounidenses separan la radiación en las categorías de ionizante y no ionizante. La más importante de todas es la ionizante. Y desde el punto de vista de exposición laboral son los rayos X. Entonces,
Los rayos X son una radiación ionizante. Cada vez que ustedes envían un paquete por UPS, Cargo Expreso o lo que sea, ellos antes de meterlo a su medio de transporte lo pasan por unos rayos X para verificar que ahí no vaya un explosivo o alguna cosa rara. Entonces, el trabajador que hace esa labor es el que está expuesto. Ven ustedes, aquí en las gráficas, la persona que está a la derecha está en una cabina separada viendo las imágenes, pero la señora que está a la izquierda está parada a la par de la máquina y ahí sí está expuesta a este tipo de radiaciones ionizantes. Bien, ahora permítanme, vamos a regresar al reglamento. Dice el artículo 173. En todo lugar de trabajo que por la naturaleza de su actividad el trabajador tenga que exponerse a radiaciones ionizantes y no ionizantes, el patrono debe cumplir con la normativa nacional vigente desde la importación, colocación y funcionamiento de la fuente emisora, sea esta sanitaria o industrial. Sanitaria, equipos médicos, industrial, para cualquier otra aplicación que nosotros tengamos. Nos habla de temperatura y humedad. El artículo 174. En los lugares de trabajo donde existan condiciones térmicas elevadas o bajas extremas, los patronos deben disponer las medidas preventivas para proteger a los trabajadores de los daños que puede causar este agente físico. Las mismas deben orientarse con base al tipo y carga de trabajo que se ejecute, considerando el desgaste kilocalórico que exige la actividad por hora, la vestimenta, las temperaturas de bulbo, húmedo, seco o radiante, y la velocidad del aire y la humedad relativa. Vean, esto. Las temperaturas de bulbo. Hay 3 tipos de bulbos: húmedos, secos y radiantes. Estos son los elementos generadores de calor que se utilizan en climas extremos o gente que trabaja en cuartos fríos o cosas por el estilo. El artículo 175. Los estudios para evaluar el confort térmico que prevalece en el lugar de trabajo y las medidas adoptadas deben ser responsabilidad de los patronos, para lo cual se deben emplear los criterios señalados en el artículo anterior, cuyos resultados deben estar a disposición de las autoridades competentes en el momento que éstas lo soliciten. Después pasamos al trabajo en ambientes calurosos. Se debe entender que el trabajador se expone a un lugar de trabajo caluroso cuando, al evaluar su carga térmica, se obtienen valores superiores a los índices ponderados de la temperatura de globo seca y bulbo húmedo, recomendados y vigentes por la Conferencia Americana Gubernamental de Higiene Industrial de los Estados Unidos sobre valores límites permisibles. Entonces, aquí hace referencia a esta otra institución. Recuerdan que al principio hablamos del CONASO, que es el comité que toma las decisiones finales de salud y seguridad industrial a nivel Guatemala. Pero aquí ya se mencionó a la OIT, ya se mencionó a las normas de la NFPA y ahora a la Conferencia Americana Gubernamental de Higiene Industrial. Si alguien
se mete en un lío por cuestiones de temperatura, tendrá que buscar esta documentación y partir de ahí. Ok. El artículo 177. El trabajador que inicie labores en ambientes calurosos debe someterse a un periodo de aclimatación de 1 semana, iniciando con un 50% de la exposición total el primer día, siguiendo con un aumento de 10% diario hasta llegar a completar el 100% de la exposición. En caso de trabajadores ya aclimatados, pero aunque han tenido periodos de 10 o más días consecutivos de no exposición a altas temperaturas, será necesario someterlos de nuevo a procesos de aclimatación. En al menos 4 días, iniciándose con 50% de exposición y luego incrementando un 20% y así sucesivamente hasta completar el 100% de la exposición total. Ahora, dice el trabajador que inicie labores en ambientes calurosos. Pero todavía no nos han dicho qué es un ambiente caluroso. Un ambiente caluroso empieza en 30 grados centígrados, en 40 o en 42. El artículo 178. En todo lugar de trabajo que por la naturaleza del proceso sea considerado como caliente o extremadamente caliente, su jornada deberá concluir 15 minutos antes de lo normal, para lo cual deben existir cuartos de descanso con temperatura regulada, donde el trabajador se recupere y restablezca su equipo térmico natural, sin perjudicar la salud, además de un estricto control de hidratación. El artículo 179. En ambientes que posean altas temperaturas, el patrono debe proporcionar agua potable u otra bebida necesaria a disposición de los trabajadores, colocados en lugares estratégicos y de fácil acceso para los mismos. De nuevo, en ambientes que posean altas temperaturas, pero no me dice desde dónde empiezan las altas temperaturas. Ahora, trabajo en ambientes fríos. En aquellos ambientes donde se trabaja a temperaturas inferiores a los 16 grados centígrados, se debe instalar un sistema de termometría adecuado para garantizar el control y medidas de protección. Dotar de protección las manos de los trabajadores que realicen operaciones manuales de alta precisión. Los 4 grados centígrados o por debajo hay que proveer protección corporal total adicional adecuada para el nivel de frío y la actividad física. Vean, en el calor no nos decían exactamente dónde empezaba el asunto, pero con el frío, aquí sí son más específicos. Desde los 16 grados centígrados tenemos que empezar a poner atención. Y cuando estamos a 4 grados o por debajo, ya tenemos que darle la protección corporal adicional al empleado como patrono. Bueno, ustedes la gran mayoría son de Escuintla, ¿verdad? Pero digamos que toda la costa sur es tierra caliente. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ir a Xela en noviembre? Xela, Huehuetenango, Totonicapán, Cobán y una parte de Quiché. ¿No les ha tocado por ahí? Yo en una ocasión tuve que viajar a la sede de la Universidad de Cobán. Fue en un mes de octubre. Por Dios, ya a las 4 de la tarde había un frío en Cobán, pero cosa seria, ya estábamos como a 10 grados centígrados.
No recuerdo la temperatura exacta, pero era cosa seria. Yo me fui a encerrar al hotel y no salí de ahí hasta el día siguiente, y al día siguiente, cuando terminamos, me regresé lo antes posible. ¿Por qué? Porque no soportaba el frío. Y me imagino que a todos ustedes les va a pasar lo mismo cuando tengan que viajar a un lugar muy frío. Todos decimos, yo quiero conocer la nieve, pero cuando viajan para conocer la nieve, pues la verdad a mí no me gustó. ¿Qué le vamos a hacer? No estoy acostumbrado a ese clima. El artículo 181. Cuando se realicen trabajos con exposición a frío de menos de 1 grado centígrado o menos, se debe excluir a los trabajadores que padezcan enfermedades o estén tomando medicación que entorpezca la regulación normal de la temperatura corporal o reduzca la tolerancia de trabajo en ambientes fríos. Los periodos de trabajo y descanso por exposición diaria a ambientes fríos se regirán por la tabla siguiente. Desde 0 a menos 18 grados, sin límites y con ropa adecuada. Pero si estamos desde menos 18 a menos 34 grados, el tiempo total de trabajo va a ser de 4 horas, alternando 1 hora dentro y una hora afuera del área a baja temperatura. Entre menos 34 a menos 57 grados, el tiempo total de trabajo a baja temperatura permitido va a ser de 1 hora. 2 periodos de 30 minutos cada uno, con intervalos de por lo menos 4 horas. Y de menos 57 a menos 73 grados, el tiempo máximo permisible de trabajo va a ser de 5 minutos. Yo les puedo decir que yo entré a un cuarto frío que creo que caería en esta característica, entre 0 y menos 18. Solo entramos, dimos una vuelta y ya íbamos para afuera. Un lugar donde se almacenaba yogurt. Y los lugares donde se preparaba la carne de exportación, no recuerdo, pero me imagino que tendría que estar aquí entre 0 y menos 18 grados, porque lo único que se busca es congelar el producto. Ahora dice, para todo aspecto en materia de lugares de trabajo que posea ambientes fríos y que no se haya tipificado en las disposiciones del presente reglamento, se deben acatar los criterios y recomendaciones que se exponen en las normas nacionales e internacionales de referencia para límites máximos permisibles. Bien. Ahora el ruido. Se consideran lugares de trabajo ruidosos aquellos que empleen para el desarrollo de su actividad fuentes generadores de ruidos, ya sean continuos con los niveles de presión sonora sean superiores a los 85 decibeles o de picos superiores a 90 decibeles o de pico superiores a los 90 decibeles o 140 decibeles. Esto se explica con una tabla, unos cálculos que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, existen 3 tipos de sonidos. Los A, que estamos llegando a los 85 decibeles. Los de pico, que pueden llegar de 85 a 90 decibeles. Y hay otros que llegan hasta 140 decibeles. Los de 140 son los que nos asustan. Es como cuando se cae una olla. No la olla, cuando se cae la tapadera de la olla en la cocina y todo el mundo se asusta. Porque es un ruido impulsivo que puede llegar hasta los 140 decibeles. Hay una tarea que hacer con esto del ruido, por cierto.
van a tener que bajar una aplicación, alguna aplicación gratuita que les dé un decibelímetro, que les permita medir el nivel de ruido en diferentes estancias. Eso lo vamos a ver en la próxima clase un poquito más despacio. El artículo 183. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se deben aislar por medio de las técnicas de control de ingeniería y en el recinto de aquellas solo trabajará el personal necesario para su mantenimiento durante el tiempo indispensable, de acuerdo a los criterios de calidad ambiental para ruido y vibraciones indicados en el presente reglamento. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes o columnas de las que distarán como mínimo 70 centímetros de tabique medianero y 1 metro de las paredes exteriores o columnas. Ojo con esto. Dice, se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a paredes. Quiere decir que si un aparato es ruidoso no puede estar pegado a la pared o a una columna. ¿Por qué? Porque el ruido se convierte en vibración. La vibración genera fatiga en los materiales, afloja tornillos y podemos tener una catástrofe. Por eso es. El artículo 185. Toda fuente generadora de ruido que produzca niveles de presión sonora superiores al establecido en el presente reglamento debe ser instalada en forma tal que se eliminen o reduzcan los ruidos a percibir por los trabajadores, así como su propagación al medio ambiente interno y externo del centro de trabajo. Artículo 186. Las instalaciones o fuentes generadoras de ruido en los centros de trabajo deben ser separadas, aisladas de las áreas continuas con material que atenúe la propagación del sonido a niveles inferiores de los establecidos en el presente reglamento. Toda fuente generadora de ruido superior a los 85 decibeles debe encontrarse bien cimentada según especificaciones del fabricante, nivelada, ajustada y lubricada de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento. El artículo 188. Queda prohibido dentro de los lugares de trabajo niveles pico iguales o superiores a los 140 decibeles. Ni iguales o superiores a 85 decibeles para una exposición superior a 8 horas, si los trabajadores no están provistos de equipo de protección personal establecidos en el presente reglamento. El artículo 189. En los lugares de trabajo cuyo nivel de presión sonora sea superior a los 85 decibeles, para ruido continuo y para ruidos intermitentes o de impacto, las jornadas de trabajo se ajustarán a las disposiciones siguientes. Bien. Aquí es donde vamos a notar algunas diferencias con las tablas internacionales. La tabla nacional vamos a ver. Aquí. Me habla de... No me deja señalarles esto, pero bueno. A nivel nacional se habla de 85 grados. 85 decibeles, perdón, en una jornada de 8 horas. Eso es a nivel nacional. Si ustedes buscan, hay algunas tablas internacionales donde nos dicen que el nivel máximo va a ser de 90 decibeles, porque en Guatemala tenemos 85 y en otros lugares 90. La razón es muy simple. Ese 90 ellos lo calculan sobre la base de 40 horas de trabajo semanales. Mientras que en Guatemala, la jornada laboral ordinaria normal es de lunes a viernes 8 horas más 4 horas el sábado.
Eso hace que nuestra jornada semanal sea de 44 horas semanales. Es por eso que se da esta diferencia. ¿Mm? Entonces, para algunos de ustedes que trabajen en alguna transnacional, puede ser que les digan que con 86 decibeles están bien, pero debido a la extensión de nuestras jornadas de trabajo, nuestra reglamentación dice que si nosotros estamos en 85 decibeles, podemos trabajar perfectamente 8 horas. Pero si estamos en 86 decibeles, ya solo podemos trabajar 6.35 horas. Es menos de, es hora un tercio. Van a ser 6 horas y 20 minutos aproximadamente. Y a 90 decibeles, en nuestro medio, solo podemos trabajar 3.17 horas. ¿Mm? Entonces, a nivel Guatemala, es esta la tabla que vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos. Y a un nivel de 140 decibeles nos dan tan solo 5 minutitos. Después del tiempo límite de exposición y a picos superiores a 140 decibeles, los trabajadores no deben estar expuestos sin el equipo protección de personal auditiva. Equipo personal de protección auditiva. Bien. Pueden estar a niveles superiores con el equipo de protección adecuado. Es decir, no van a escuchar nada. El artículo 191. Todos los trabajadores que se desempeñen permanentemente en zonas o puestos de trabajo en que el ruido exceda lo establecido en el presente reglamento, y especialmente a quienes sean protegidos por medios de protección personal individual o a través de la reducción del tiempo de exposición, deben estar sujetos a la vigilancia médica mediante reconocimiento o exámenes médicos periódicos. Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores que se expongan a niveles de presión sonora de 85 decibeles deben ser sujetos de vigilancia médica. Eso es el Prexo. Eso es lo que vamos a ver el próximo jueves. La periodicidad de los exámenes médicos debe ser determinada con base en las características del ruido y del tiempo de exposición de los trabajadores a este. El artículo 192. Todo centro de trabajo considerado ruidoso de conformidad con los niveles sonoros que señala el presente reglamento debe implementar un programa de conservación auditiva a largo plazo para controlar los riesgos inherentes al ruido y las vibraciones, el cual debe garantizar que las medidas preventivas adoptadas sean eficaces, minimizar en los centros de trabajo los niveles sonoros de conformidad con la norma establecida en el presente reglamento. C. Garantizar que las modificaciones o cambios en los procesos industriales no afecten los niveles de ruido establecidos. Y D. Promover la aplicación de medidas de prevención que garanticen la salud de los trabajadores. E. Determinar y registrar el nivel sonoro continuo o de impacto. Y el artículo 193. La implementación de dicho programa es responsabilidad del patrono y las evaluaciones o resultados del mismo deben estar disponibles en el momento que lo solicite la autoridad competente. Ahora, de las vibraciones. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruido, vibraciones o depredaciones se debe realizar con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y dinámico. El artículo 195.
Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados directamente con máquinas que tengan partes en movimiento, deben estar provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que generen aquellas. Estos conductos se deben aislar con materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. El artículo 196. El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se debe limitar al aislamiento del foco que lo produce, sino que también deben adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenómenos de reflexión y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores. Ok. Entonces, habla de ruido dentro de las vibraciones porque básicamente es lo mismo. Permítanme. Perdón, jóvenes. Entonces, dentro de las vibraciones me habla del control de ruidos agresivos, porque son lo mismo. El ruido genera vibraciones y las vibraciones generan ruido. En el artículo 197 dice, las máquinas operadoras, vehículos, tractores, traillas, excavadoras y análogas que producen vibraciones deben estar provistas de asientos con amortiguadores, cinturón de seguridad y exterior. Y sus operarios deben estar provistos de equipo de protección personal adecuado como protección auditiva, fajas y guantes. El artículo 198 dice, toda fuente generadora o transmisora de vibraciones debe cumplir con las medidas siguientes. Conservarse para su perfecto equilibrio estático y dinámico. Mantenerse en perfecto estado de utilización o reparándose o descartándose si el desgaste mecánico que presenta la hace irrecuperable. Implementarse sistemas de montaje y suspensión antivibrátiles. Se debe instalar en forma conveniente alejadas de columnas, fundiciones o elementos de sustentación de las estructuras. Cuando se trate de conductos de circulación forzada, gases, líquidos o sólidos en suspensión, deben estar provistos de dispositivos amortiguadores que impidan dicha transmisión oscilatoria. El artículo 199. Toda fuente generadora de vibraciones debe estar provista de dispositivos que amortigüen o eviten su propagación, atendiendo a su vez las medidas expuestas en el numeral anterior. El artículo 200. Al trabajador que por motivos de su labor emplee medios de trabajo que generen vibraciones, debe suministrarse guantes antivibratorios. Asimismo, todo trabajador que se exponga a vibraciones debe practicársele reconocimiento médico anual. Bien, aquí ya empezamos con las sustancias peligrosas, polvos, gases o vapores inflamables. Con esto vamos a continuar el próximo sábado. La próxima clase del jueves vamos a hablar del plexor. El plexor tiene que ver con el ruido y vibraciones. Y, por favor, hay una tarea. Para hacer esa tarea que les voy a explicar el día jueves, necesito que ustedes busquen en internet una aplicación que funcione como un sonómetro o decibelímetro para que ustedes puedan medir el nivel sonoro en determinados ambientes con su teléfono celular. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy y los espero el próximo jueves. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Buenas tardes, ingeniero.